Una vez que tengo mi formulario, voy a renombrar la clase 1 de la capa de datos y voy a crear mi clase de conexión en esta capa porque me va a permitir interactuar con la base de datos, la que me va a permitir abrir y cerrar esa conexión con origen de datos. Voy a colocar la cadena de conexión, voy a crear acá una variable privada para ello. Aunque antes deberé importar algunas bibliotecas, en este caso system.data y system.data.sql client. Bien, una vez hecho esto, voy a crear un objeto del tipo SQL Connection que representa una conexión con una base de datos de, en este caso, SQL, proveedor de Microsoft, la cual recibe como parámetro una cadena, un string, con las propiedades para poder autenticarse en el servidor. Voy a crear un método abrir, el cual retorna un objeto SQL Connection que será gestionado automáticamente por la aplicación. Retorna mi objeto conexión. Asimismo, voy a crear el método para cerrar la conexión del tipo SQL Connection y se llamará cerrar. En este caso, la validación es muy sencilla. Si el estado de la conexión coincide con cerrado, abro la conexión. Para esto, la clase ConnectionState ya nos provee con ese valor closed. Esta clase ConnectionState se encuentra dentro de system.data y es por eso que importamos esa biblioteca. De forma similar y con la lógica contraria, si la conexión está abierta, es decir, si el estado de la conexión es open, cierro la conexión invocando al método close. Lo siguiente que tengo que hacer es configurar la cadena de conexión, el string de conexión. Una pequeña nota es que puedo involucrar en la lógica manejo de try catch para simplemente retornar booleanos al abrir o cerrar. Voy a colocar la cadena de conexión. Este string es un string estático y tendrá múltiples parámetros, dentro de los cuales se encuentra el nombre del servidor y el de la base de datos. Yo puedo hacerlo de diferentes formas. Las dos formas más comunes serían si yo tengo la versión completa o developer de SQL Server o Enterprise, puedo tener dos tipos de cadenas de conexión. Una cadena de conexión que implique la autenticación de Windows, es decir, usando los privilegios de mi usuario de mi sistema operativo, sin necesidad de un login y la contraseña. Y la otra, usando la autenticación mediante un usuario de SQL Server. Para la autenticación de Windows necesito el nombre del servidor que se coloca como valor del parámetro DataSource. El siguiente parámetro es Initial Catalog, que se corresponde con el nombre de la base de datos. Y por último, al valor del parámetro Integrated Security lo coloco en True. Estos parámetros se separan por coma. Esta es la cadena de conexión cuando lo voy a hacer mediante autenticación de Windows. La siguiente cadena de conexión, y que es la que yo voy a utilizar aquí, es cuando yo requiero la autenticación
mediante un inicio de sesión de SQL Server, donde yo requiero el ID de usuario o username y la contraseña. Es decir, este login, que es la entidad de seguridad del servidor, es la que yo voy a usar en otra cadena de conexión. Login es una entidad de seguridad que permite autenticarse en el servidor de SQL Server. A un login se le asocian los privilegios y credenciales para acceder. La cadena es muy similar. Requiero el data source, que es el nombre del servidor, el initial catalog, que es el nombre de la base de datos, y en vez de integrated security en true, voy a colocar el login y su contraseña. Estos parámetros se corresponden respectivamente con user ID y password. En este caso, voy a autenticarme con el administrador del sistema, pero puede ser cualquier otro login que tenga privilegio sobre esa base de datos. Y el parámetro password, que es la contraseña de ese login. Ahora, el data source, en mi caso, lo puedo colocar como localhost o puedo colocar el nombre de mi equipo. También es válido. La base de datos para este ejemplo es ejemplo, conexión, capas, C#. Mi user ID es el System Administrator, es decir, el SA. Y la contraseña que yo tengo acá es 1234. Tú debes reemplazar estos parámetros con los que se corresponden en tu sistema. Luego esta cadena de conexión, esta variable la colocaré en el constructor del SQL Connection, recordando que debe ser de tipo estático. Guardaré los cambios. Lo siguiente que haré es que en esta capa de datos voy a agregar una nueva clase que va a ser correspondiente al empleado en sus atributos getter y setters. Además, incluirá los correspondientes métodos para poder realizar las inserciones, modificaciones, es decir, involucrar a los CRUD. Como pueden ver, es coherente cada uno de los atributos que son de tipo privado con los campos, las columnas que se muestran en la tabla. Ahí está con sus atributos, getter y setter, su constructor. Y voy a agregar un método que invoque al procedimiento almacenado para mostrar o listar todos los empleados, el cual retornará un data table. Para ello voy a declarar una variable, en este caso campo global, que va a ser mi SQL data reader, que llamaré reader, y luego mi variable dt de tipo data table. También voy a utilizar el SQL command que me brinda la biblioteca ado.net y voy a llamarle a la nueva instancia de SQL command
por comodidad CMD. El SQL Data Reader lo que representa es un flujo solo hacia adelante de filas o tuplas que provienen de una base de datos de SQL Server. Es decir, nos permite iterar, pero solo hacia adelante, por cada una de las tuplas que nos van a devolver las consultas. El data table, por otro lado, nos va a permitir volcar a memoria esta estructura. Y el SQL command se utiliza para ejecutar las instrucciones o procedimientos almacenados que se ejecutan contra una base de datos de SQL Server. Por ello es que mi método mostrar lo tiparé como data table. Necesito ahora enlazar con mi base de datos, es decir, establecer la conexión. Para ello, seteo la propiedad connection de mi SQL command y necesitaré instanciar la conexión que se encuentra en la clase conexión, es decir, conexión, le llamaré a este objeto con y utilizaré el constructor. Para setearlo, simplemente debo abrir la conexión. Para setear la conexión, invoco el método abrir que había programado previamente, el cual retorna objeto conexión. Lo siguiente es que voy a utilizar un command text para la propiedad command text para setear la instrucción SQL que voy a utilizar. Como recordarán, es un procedimiento almacenado. Por tanto, este command text es una propiedad de tipo string y yo debo colocar el nombre exacto respetando espacios, mayúsculas y minúsculas de mi sp-mostrar empleados. El command text, pues, es utilizado para setear la instrucción SQL. Ahora voy a retornar, voy a asignar el valor de mi data table. Para ello, voy a necesitar primero establecer el tipo de comando que le voy a pasar a mi SQL command. Para ello recurro a la clase command type que permite describir los diferentes tipos de comando, llamada directa tabla o procedimiento almacenado o texto. En este caso es procedimiento almacenado. Ya adelante voy a explicar esto en más detalle, solo voy a terminar este método. Ejecuto el método executeReader que retorna un SQL Data Reader, el cual provee, como dije antes, una forma de leer solo hacia adelante los flujos de datos que retorna una consulta, es decir, las tuplas. Y yo ese reader lo cargo en mi data table, que representa estas estructuras en memoria. Como ya he utilizado mi procedimiento almacenado, voy a cerrar conexión y voy a retornar mi data table y con eso termino el método mostrar. Voy a colocar el atributo entero y su getter y setter como nullLabel, el atributo entero del ID del empleado como nullLabel, ya que cuando construyo un empleado no se lo voy a pasar con ID a la tabla, pero sí lo voy a retornar cuando lo liste un empleado específico. Voy a explicar con más detalle el uso del SQL command a continuación. El SQL command es una de las clases que forma parte de la biblioteca de ADO.NET y que utilizamos para ejecutar instrucciones SQL en base a una cadena
de conexión. El SQL Command tiene algunos métodos y propiedades que son útiles de conocer. El primero de ellos es el constructor, que nos permite crear la instancia del SQL Command. Y las dos variantes más usadas de este constructor son el constructor sin argumentos, para luego establecer las propiedades del SQL Command, de la instancia del SQL Command, y un constructor donde indicamos o pasamos como parámetros la instrucción SQL y también la cadena de conexión, que es lo que se muestra en esta imagen. Se observa que se instancia un nuevo SQL Command al cual se le pasa como parámetros el query y la cadena de conexión. Luego se agregan los parámetros y se ejecuta este comando. También tiene la propiedad Command Text que permite establecer o recuperar el texto del comando SQL, que puede ser una instrucción, puede ser una función escalar, un procedimiento almacenado, etcétera, que se va a ejecutar. Por ejemplo, se le puede asignar a la propiedad Command Text el string con la instrucción SQL delete from empleados where id igual a un valor determinado. El parámetro Command Type está bien relacionado al Command Text. Indica si el Command Text es un comando de texto o un procedimiento almacenado. Por otro lado, el método ExecuteReader nos permitirá ejecutar las instrucciones o comandos SQL, aquellas que retornen resultados. El Execute Non-Query servirá para ejecutar los comandos o instrucciones aquellos que no devuelvan conjuntos de resultados o tuplas. En cambio, nos retornará un entero indicando el número de filas afectadas por la operación. El método ExecuteScalar permite invocar comandos SQL que retornan un valor como un campo calculado o una consulta de agregación o función escalar. Devuelve un objeto que debe de ser tratado al tipo de dato apropiado. Por último, si estos comandos requieren parámetros, SQL Command tiene la propiedad Parameters, que permite agregar parámetros a las consultas SQL. Permite prevenir inyecciones SQL y pasar valores de forma segura a las instrucciones. Esta imagen ilustra instrucciones SQL donde se utilizan el SQL Command y se le pasan parámetros a la instrucción de inserción en una tabla. Para ejecutar dicha instrucción se debe utilizar Execute Non-Query en este ejemplo. Ahora voy a crear el método insertar de tipo void, el cual, haciendo uso del correspondiente procedimiento almacenado, va a permitir guardar propiedades de un objeto empleado en la base de datos. Como ven, recibe como parámetro un objeto E de tipo empleado. La lógica es muy similar. Debo de abrir la conexión y luego debo de invocar el procedimiento almacenado con sus parámetros, ejecutarlo y con ello he creado ese método insertar. En este caso, el command text, el nombre del procedimiento es sp agregar empleado, que es el que había creado en la base de datos. El tipo de comando es un procedimiento almacenado, un storage procedure. Ahora voy a agregar los parámetros con el método addWithValue de los parámetros del SQL Command. Este método se usa para indicar cuál es el parámetro del procedimiento almacenado y el valor correspondiente. El nombre 1, el apellido 1 y el cargo. Tenemos que respetar el nombre que le pusimos en SQL a ese parámetro, tal cual respetando espacios, mayúsculas y minúsculas. Cabe destacar que el uso de ello
de add-with-value nos permitirá evitar inyecciones SQL. Para ejecutar el query utilizamos execute-non-query y por último limpiamos. El método actualizar o modificar empleado es muy similar, con la salvedad de que el procedimiento almacenado que invocaremos será el de modificar empleado. En este caso, sp-modificar empleado. El primer parámetro que requiere el procedimiento es el ID, el cual se corresponde con la propiedad ID de mi objeto ID empleado. El resto de parámetros tal cual está. Ejecutamos el query, limpiamos parámetros y con eso he creado el método modificar. Para el método eliminar, en este caso, invocaré el procedimiento llamado sp eliminar empleado, el cual únicamente requiere como parámetro el ID. Y con ello he creado estos métodos del CRUD.